En este tema vamos a tratar de manera sucinta y concisa los aspectos más básicos correspondientes a la patología denominada fisura palatina, fisura de paladar o paladar hendido. Cuando esta patología se asocia a fisura del labio, hablamos de fisura labio-palatina o labio y paladar hendido. Durante el desarrollo embrionario, el paladar se forma de dos porciones: el segmento intermaxilar, que va a ser la porción más caudal del proceso frontonasal del embrión, y el proceso maxilar, que junto con el proceso mandibular forman el primer arco branquial. Del segmento intermaxilar va a derivar el paladar primario, de donde se forma la parte del paladar correspondiente a los cuatro incisivos, y del proceso maxilar va a derivar el paladar secundario, que va a formar el resto del paladar duro y el paladar blando. Cuando a la sexta semana de gestación se forma el paladar secundario, aparece en la forma de dos barras de mesénquima de origen en la cresta neural, recubiertas por ectodermo de la cavidad bucal. Estas dos barras, que se denominan procesos palatinos, crecen primero verticales a ambos lados de la lengua, para después, cuando la lengua crece en la boca o se desciende en la boca por crecimiento de la mandíbula, horizontalizarse, mecanismo que es intrínseco al tejido de los procesos palatinos, y aproximarse paulatinamente el uno al otro, de manera que en un momento determinado los epitelios que cubren los bordes mediales de los procesos palatinos, que se denomina epitelio del borde medial, se adhieren fuertemente y forman la denominada costura epitelial medial en la línea media del paladar. Esta costura epitelial medial tiene que desaparecer por medio de transformación epitelio-mesenquimatosa, muerte celular programada o emigración hacia los epitelios adyacentes, para que tengamos un paladar completamente cerrado. De esta manera, hacia la 12ª semana de gestación en el varón o 13ª de gestación en la mujer, en los esbozos que dan lugar al paladar, es decir, el paladar primario y el paladar secundario, se unen entre sí y tenemos un paladar íntegro. Si esto no ocurre, va a generarse una patología denominada fisura del paladar, como hemos dicho antes, que podemos definir como alteración congénita en la que las cavidades nasal y bucal conectan entre sí en mayor o menor medida. Podemos tener fisuras palatinas que además involucran al labio, y entonces hablamos de fisuras labio-palatinas. Si solamente la fisura afecta al paladar, hablamos de fisuras palatinas aisladas, y en cualquiera de los dos casos podemos tener fisuras palatinas completas o incompletas. Son completas si la estructura afectada lo está en su totalidad, e incompletas si hay alguna zona que está indemne. Además, pueden ser unilaterales si afectan a un solo lado, derecho o izquierdo, y bilaterales si afectan a los dos. En cuanto a sus causas, las fisuras palatinas pueden ser sindrómicas, cuando la fisura palatina es una manifestación más de una enfermedad que tiene otros síntomas, otros signos, y entonces hablamos de las fisuras palatinas sindrómicas, y en este contexto la fisura palatina participa en más de 300 síndromes, y no sindrómicas, que son aquellas que aparecen sin ninguna otra manifestación de enfermedad que conozcamos. En este caso, en las no sindrómicas, generalmente son varios los factores que actúan conjuntamente. Podemos tener factores genéticos, como por ejemplo trastornos, mutaciones en genes correspondientes a factores de transcripción, factores de crecimiento, incluso enzimas de procesos metabólicos, factores nutricionales, como puede ser el déficit de ácido fólico, y en este sentido nuestro equipo de investigación hace años observó que en un modelo de ratón déficits de ácido fólico de larga duración causan fisura palatina, mientras que déficits de corta duración, por ejemplo durante la gestación, alteran los mecanismos por los que se produce la fusión del paladar, consecuentemente constituyendo un factor de riesgo si hay otros factores
concomitantes que actúan a la vez. El alcohol y el tabaco son factores de riesgo, así como medicamentos del tipo de los anticonvulsivantes, el diazepam, quimioterápicos, el ácido retinoico y también los pesticidas. La enfermedad se manifiesta como una comunicación entre las cavidades oral y nasal al nacimiento, que altera la succión del bebé, altera la deglución y ya más adelante puede producir o pueden aparecer alteraciones en la erupción dentaria, déficits de audición por las otitis medias que van asociadas en muchas ocasiones a esta enfermedad y además trastornos psicológicos, de malposición dentaria, etc. El tratamiento per se de la fisura palatina es quirúrgico. Cuando va asociado a fisura del labio, generalmente en todos los protocolos se realiza la queiloplastia, que es el tratamiento correspondiente al cierre del labio, hacia los 3 meses de edad. Entre los 8 y los 12 meses suele realizarse la palatoplastia, que es el cierre del paladar, por diversos procedimientos. Y finalmente, la alveoloplastia, si existe una fisura en el alvéolo, en la apófisis alveolar del maxilar, esta corrección se hace aproximadamente a los 8 años de edad, un poquito antes de que erupcione el canino. Pero aunque el tratamiento FETEN de la fisura palatina es el quirúrgico, necesita de la concurrencia de muchos profesionales de la salud que tienen que intervenir en las alteraciones que produce la enfermedad en sí o las que produce la propia cirugía. Entonces, él necesita el concurso, por supuesto, del cirujano, en varias ocasiones, muchas veces a lo largo de la vida del niño y del adolescente, el pediatra, por supuesto, el otorrinolaringólogo, el psicólogo, el foniatra, el ortodoncista, el odontólogo, es decir, que el tratamiento de la fisura palatina debe ser multidisciplinar. Hay varios equipos en el mundo trabajando en investigación en esta patología. Se estudia la determinación de genes causantes de la fisura, los mecanismos por los que se produce esta enfermedad, el papel de factores ambientales en su aparición, así como su interrelación con alteraciones genéticas y nuevos procedimientos terapéuticos, intentando que estos sean menos invasivos y que alteren lo menos posible el crecimiento maxilofacial de los pacientes. En este sentido, nuestro equipo de investigación ha puesto a punto, un modelo experimental de fisura palatina congénita en perro y diseñado unas tetinas y unas prótesis especiales para mantener a los perros, a los cachorros, vivos y bien alimentados hasta el momento de la intervención. Confiamos en que este modelo experimental pueda ayudar a los investigadores a diseñar nuevos procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos que mejoren la vida de estos pacientes.